Buenos días, muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta transmisión de Madrid Otra Mirada que hacemos junto con la Asociación Patrimonio para Jóvenes, que entre sus funciones está la divulgación y la difusión de grandes profesionales, como es el caso en el que nos ocupa, que gracias a esta asociación disfrutaremos de la conferencia de Camila Moreno Tapia, doctoranda de la Universidad de Navarra, especializada en geografía humana y concretamente en el tema de migraciones. En este sentido, nos va a hablar de mestizaje e identidad y, sin más dilación, doy comienzo a la charla. ¿Listo? Y bueno, antes que nada, agradecer tanto a Patrimonio para Jóvenes como para el Museo de América la gran oportunidad que me han dado para hablar de un tema que es muy interesante y sobre todo en las fechas en las que estamos tiene tanta vigencia. Entonces, sin más dilaciones, nos ponemos con el tema, ¿no? Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Vamos a seleccionar. Y listo, pues bueno, vamos a irnos al inicio de la presentación. Empezamos. Pues bueno, el título, tal como ya habían mencionado en la presentación, es Mestizaje e Identidad. La idea que se tiene a partir de ahora para esta exposición es hacer un poco una referencia sobre qué es el mestizaje, cómo ha ido poco a poco configurando la identidad latinoamericana hasta llegar a nuestros días, y luego cómo España, en este punto en el que se encuentra, que es núcleo receptor de comunidades inmigrantes, está también pasando por una suerte de nuevo mestizaje y viendo a su población siendo configurada. Entonces, volviendo así a cerrar un círculo entre las relaciones que se han dado entre España y América. Para eso tenemos que entender bien qué es el mestizaje. Entonces, estas son las tres definiciones propuestas por el diccionario de la RAE, pero nos vamos a centrar en la tercera, mezcla de culturas distintas que dan origen a una nueva. Esto se hace sobre todo teniendo en cuenta que, por un lado, habla de culturas y no de razas. Eso quiere decir que la raza humana es una y única, pero lo que sí que tenemos son distintas manifestaciones y expresiones étnicas y culturales que se van a fundir entre ellas, dando origen a nuevos resultados y a nuevas manifestaciones, ¿no? Octavio Marino tiene otra definición que dice: entendemos mestizajes como aquellos procesos de conjunciones y de disyuntivas de elementos contradictorios entre sí, que son juzgados como opuestos por las partes en pugna. Esta definición me resulta muy interesante por los términos que emplean, ¿no? Disyuntivas, contradicciones, opuestos, partes en pugna, lo que deja ver que de hecho el mestizaje no es un proceso pacífico, no es un proceso que se da con toda tranquilidad, sino que más bien es el encuentro más directo y más cercano entre dos culturas que están en una lucha por una dominación. En el caso de América se ha dado el contraste sobre todo entre lo que se concibe como europeo o la cultura occidental de ese entonces y luego también la cultura desconocida que es la de los nativos americanos. El mestizaje en América, ¿cuáles son las causas? Por una parte, bueno, tenemos la llegada de la colonización portuguesa y española y los principales artífices, mujeres indígenas y colonos españoles. Según el historiador Ernesto Ayala Benítez, hay tres razones principales que pueden explicar cómo se da el mestizaje. Bueno, la inicial es una escasa presencia de mujeres y familias europeas en las expediciones, que bueno, va a ser más tardía la llegada de familias españolas. Luego se dan uniones por conveniencia y seguridad. En los cacicazgos y asentamientos que hay, cuando llegan colonos, hay enlaces que se realizan a conveniencia, por un lado, para que ellos reciban una figura pública y reconocimiento dentro de esa zona, dentro de esa población, y por otro lado, era tratar de garantizar la seguridad y beneficios para ese cacicazgo viniendo desde España, ¿no? Sea cual sea el motivo, está sabido y está registrado históricamente que la unión que se da en general es violenta y caótica, ¿no? Hay raptos, hay violaciones, y ya cuando se empiezan a asentar haciendas y propiedades, hay amancebamiento y barraganías con las indígenas que son adoptadas como parte de la servidumbre. Es tal el caos y el desorden que esto provoca, y las noticias que llegan a España obligan a que se dé algo inédito. En 1514, Fernando el Católico concede una cédula real que autoriza los matrimonios entre blancos e indios.
Hay que tener en cuenta que esta cédula real no reconoce a blancos e indios en una igualdad de condiciones, sino que es una estrategia de la corona para tratar de paliar tantas denuncias de amoralidad y crímenes de este tipo. Y así, hasta la llegada de mujeres españolas, tratar de reducir el cometimiento de estos crímenes y el ejercicio de estas actividades ilícitas. Dicho eso, cuando ya se empieza a oficializar la existencia de estas uniones entre blancos e indios, se da pie al reconocimiento del mestizo como una parte más del paisaje y de la constitución social de América. ¿Qué incluye el mestizaje en sus inicios? Por una parte está la omisión de la diversidad. Se parte del supuesto de que todas las comunidades indígenas, desde el Río Grande hasta la Patagonia, pertenecen a una única raza, etnia o cultura. Entonces se aglutinan todos los elementos que conforman cada una de esas identidades en una sola. Y esto lo que hace es ignorar por completo las diferencias entre ellos y los matices que esto supone en la configuración de cada mestizo por región. Dado el hecho de que el mestizaje es fruto sobre todo de enlaces informales y también de origen bastante violento y con una crítica moral, adquiere una connotación negativa. El mestizo está inmediatamente asociado con rasgos de ser un bastardo, de ser una cuestión ilegítima, y eso lleva a que se les vea como una categoría menor, creando así el sistema de castas. El sistema de castas se rige por una regla muy sencilla, y es que a mayor pureza de sangre española, más alto el puesto en la jerarquía social. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de pureza podía influir en las funciones que uno podía desempeñar, en las obligaciones que tenía, incluso en los derechos a los que puede acceder, los servicios a los que puede acceder, y también determina su presentación física ante sociedad. Los atuendos han de marcar también a qué casta se pertenece. Como breve ejemplo, aquí es una mínima muestra de la amplia colección que se aloja en el Museo de América y que luego se podrá ver en uno de sus videos de Instagram. Es la representación básica de las castas, ¿no? Las pinturas de castas se pueden decir que son el registro más claro y más evidente de esta categorización. No solo por lo que decíamos antes, que se ve rasgos fenotípicos y un tono de piel que indican la pertenencia de una persona a una comunidad, sino también los atuendos señalando a qué comunidad pertenecen e incluso el estatus que tienen o la actividad que desempeñan. Además de eso, tenemos las inscripciones, las cartelas, en donde se señala a qué categoría va a pertenecer el niño del cuadro, ¿no? Aquí un ejemplo muy claro, tenemos español con india mestiza, español con mestiza castizo, mulato con española cuarterón, y en general todas las descripciones que van indicando la escala que se ha de seguir mientras se va conformando la sociedad en América. Dicho esto, son cuadros de gran belleza, de gran esplendor, hablan mucho de la época, pero también, por otra parte, demuestran que no hay un interés como tal en que haya una población diversa. La diversidad, el mestizaje, está visto como una anomalía ante un canon que indica que lo bello, lo virtuoso, lo normativo es ser blanco. Entonces, aquí lo que vemos es un encontronazo total, que habla de, además, ya predice un poco qué va a pasar en América. No solo estamos viendo un mestizaje que se da entre blancos e indios, también se ve la entrada de los negros, traídos como esclavos desde África, y luego las mezclas y uniones que se van a dar entre los resultados de uniones previas, mestizos con mulatos, indios con cuarterones, en general, va a hablar de cómo se va enriqueciendo socialmente la configuración de América. Ya viendo qué es el mestizaje y qué legado tuvo, tenemos que hablar de la evolución de lo que significa ser mestizo en América. En la época de la colonia, el mestizo estaba descrito como desnaturado por su deslealtad de nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que un mestizo no se sabía, o mejor dicho, tenía la plena libertad de escoger por qué raíz decantarse, si bien por las de su progenitor americano o de su progenitor en Europa. Esto que llevaba a una imagen de gente que se veía como oportunista, inestable, en un término muy vulgar, si se quiere, pues hablar de chaqueterismo,
Pero luego, esta descaracterización es tomada por los mestizos para caracterizarse a sí mismos. Y lo que ellos van a hacer es representar esto más como un talento para ser resilientes, para adaptarse, para transformarse. Asimismo, dentro de la colonia tenemos otras variantes, ¿no? Por un lado tenemos el criollo, esto es el americano cuyos progenitores son españoles. Se ve como una élite sin raíces ni compromisos, pero ellos también, precisamente por ser una élite, van a ser parte definitoria de este sistema de castas y cómo eso luego se refleja en la República. Y luego la percepción que se tiene del indio, un escalafón menor que debe ser anexado a una cultura dominante, y esto va a ser un elemento que va a persistir con el paso del tiempo. Cuando ya pasamos a la República, el mestizo ya no es una figura jurídica. El sistema de castas técnicamente ha desaparecido, pero en el proceso de diseñar y dar forma y cimientos a esas jóvenes repúblicas, lo que se va a hacer es tomar al mestizo como un símbolo, ¿no? Como un símbolo de unidad, como un símbolo de la identidad americana. Y esto se va a manifestar sobre todo en elementos culturales y artísticos. El romanticismo latinoamericano, propio del inicio de las repúblicas, lo que hace es desprenderse por completo de su identidad europea y se aleja del romanticismo tradicionalmente europeo, que es nostálgico, una cierta añoranza, roza un poco lo lúgubre, para hacer una celebración constante de la naturaleza y la exuberancia americana, de las tradiciones, de las costumbres, del folclore. Luego, en la República también nosotros tenemos la oportunidad de ver el ejercicio del mestizaje en plena libertad, porque lo que se percibe sobre todo es, en estas manifestaciones, la mezcla en su máximo esplendor. Vamos a tener autores, músicos y artistas que manejan y guardan formas europeas, pero la inspiración es pura e inherentemente americana. Con el siglo XX se da también un fenómeno demográfico, y es que la población mestiza se convierte en la población mayoritaria de todo el continente. Por lo tanto, se da una hegemonía del mestizaje como un rasgo identitario. Ya están asentados esos cimientos, ahora es el reconocimiento y también su validación. A lo largo del siglo XX lo que se hace es tratar de encontrar una identidad latinoamericana que se refleje un carácter excepcional y original a nivel continental. Aquí los lazos ya no tienen que ver tanto con la dominación de España a América, sino un poco la relación con el vecino del norte, con Estados Unidos. Así que hay que marcar ejes diferenciadores que también permitan validar todo lo que supone el tesoro social y el motor de la población de América Latina. Es en el siglo XX también donde se desarrollan al máximo los estudios de indigenismo y negritud. No obstante, eso no acaba de ser suficiente. ¿Por qué? Porque el mestizaje se toma como un discurso político de homogenización. Se utiliza como una herramienta de las élites para tratar de justificar los movimientos y acciones que han de tomar dentro del campo político, ¿no? Llega de hecho un momento en el que a las comunidades indígenas no se las llama como tal, sino que se les denomina campesinos, omitiendo. Por lo tanto, el mestizaje como símbolo político tiene un carácter homogeneizador e unificador, sí, pero no es integrador. De hecho, se sigue tratando de manera excluyente a las comunidades indígenas y negras. En pleno siglo XXI, ¿qué pasa? Que el mestizaje, ¿cómo llega a ser percibido por los americanos? Es un mestizaje asimétrico. Es decir, todavía existe una cultura dominante y una cultura dominada, y tenemos que tener en cuenta que esa pugna por una dominación es el corazón del mestizaje y la razón por la cual es un tema tan conflictivo para los americanos, ¿no? Se sigue hablando de un mestizaje unificador, pero todavía se mantiene una condición de ciudadanía de segunda para los pueblos negros e indios. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, más allá del indigenismo y de los estudios de negritud, ya hay una cierta representación política, pero todavía se sigue tratando a estas comunidades como elementos exógenos y que no tienen tanto que ver con el resto de la identidad latinoamericana, cuando en el fondo son partícipes activos de ella. ¿Y esto en qué deriva? Va a derivar en una crisis de identidad, ¿no? América Latina, Iberoamérica en general,
niega el racismo, el clasismo y el colorismo, sobre todo en un discurso muy particular en el que el mestizaje se utiliza como máscara. Es, yo tengo un origen diverso, yo tengo un origen basado en la mezcla, pues por lo tanto no soy racista. Pero los grandes conflictos de América Latina demuestran que no es verdad y que no importa cuánto nos los neguemos, estos son problemas que están muy enraizados en por qué los sistemas políticos, sociales y económicos en América Latina funcionan de la manera en la que funcionan. Y luego pasamos a la percepción personal. Hemos ido desde una figura jurídica a un motivo de inspiración artística, a un símbolo político, hasta llegar a ser una interpretación propia. Y eso lo ejemplifico con este elemento. Esta es una captura de una de las preguntas del último censo que se realizó en Ecuador en el 2010. Y la pregunta dice, ¿cómo se identifica según su cultura y costumbres? Aquí tenemos que fijarnos mucho en fondo y forma. En cuanto a forma, la pregunta no está diciendo, entre usted en una categoría en la que está obligado a pertenecer, sino que da libre interpretación a la persona. Cómo se identifica en función de sus costumbres, de sus hábitos, de sus tradiciones, de su entorno. Y luego las opciones. Vemos que hay algo más allá de indígena, blanco, mestizo, negro y mulato. Ya hay una cuestión más de percepción. En el caso de afroecuatoriano o afrodescendiente y negro, la diferencia se hace que, por una parte, afroecuatorianos se denominan aquellas personas que consideran que pertenecen, que su legado está todavía unido al África. Negro es directamente o bien una persona que es de raza negra y que automáticamente dice yo soy ecuatoriano, ya está. Pero también puede hacer alusión a movimientos migratorios más tardíos. A inicios del siglo XX hay un mínimo foco de inmigración jamaiquina a Ecuador con motivo de la construcción del ferrocarril. Esa población se ha asentado y sus descendientes persisten hasta la fecha. Luego tenemos el ejemplo del montubio. El montubio ya, como veremos más adelante, tiene que ver más con una cuestión de percepción propia y de adecuación de sus tradiciones culturales, más que estar ligado a una cuestión fenotípica. En los resultados que vemos del censo, se ve que hay ciertas variaciones desde el 2001 hasta el 2010. Donde hay mayor estabilidad es en la identificación de la comunidad indígena y donde se nota el mayor desbalance es sobre todo en la población blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy el mestizaje en Ecuador, bueno, y en América Latina, he dicho Ecuador por utilizar este ejemplo, está sobre todo vinculado un poco a los movimientos de nuestra cultura. Esa cultura, cómo va evolucionando y qué adoptamos como propio. Cuando hablaba de los montubios, hablaba de representación porque hay la idea de que el mestizo latinoamericano va sin rumbo por la vida, ¿no? De sí, es producto de una mezcla, pero no tiene rasgos que le identifiquen como tal, cuando no es verdad. De hecho, se llega a un punto en el que dentro de la comunidad mestiza hay una segmentación y asociación a un grupo. El ejemplo que aquí pongo es de los montubios en Ecuador, étnicamente hablando, son mestizos, pero hay una serie de valores y bagajes culturales, tradicionales, una tradición oral y musical propia, además también una actividad económica muy ligada a una localización que definen a los montubios como un grupo en sí mismo y ellos buscan esa representación. Luego tenemos también el ejemplo de los charros y las chinas poblanas que se han convertido en el epítome de la representación del individuo mexicano. Y son un ejemplo evidente también de la adopción, no solo en costumbres, sino también en apariencia y en tradición de costumbres indígenas y de la influencia europea. Luego pongo también otro ejemplo que es el de los cholos. Es un término utilizado en Panamá y en América del Sur, aunque también se adopta ahora por los chicanos en Estados Unidos. Y esto está vinculado sobre todo a la proximidad que tiene una persona a sus raíces indígenas, ¿no? Y es verdad que en muchos casos se ha utilizado como un nombre peyorativo, pero la apropiación ya empieza a definir por completo la cultura. El ejemplo que pongo aquí con la foto es de una chola boliviana. La reivindicación de las cholas, de su cultura y de su tradición, se ve sobre todo en su vestimenta.
Las polleras, el sombrero, el chal, básicamente siguen influenciándose por la moda que estaban los mestizos obligados a llevar en la época de la colonia y luego en la República. ¿Y esto qué ha supuesto? Una reivindicación de sus derechos, una reivindicación también de su cultura, hasta llegar a crear cosas nuevas. Desde el desarrollo de una floreciente industria de la moda en torno a la ropa de las cholas, o algo como la arquitectura, el desarrollo de los cholets, ¿no? La mezcla de cholo con chalet, que tiene varias influencias de la cosmovisión aymara e inca, pero son edificios plenamente adaptados para un estilo occidental. Luego también lo vemos no solo en grupos, sino también en actividades. Por ejemplo, la doma de caballos, la foto que pongo aquí es de un rodeo montubio en la provincia de Los Ríos, en Ecuador, pero también es una actividad muy asociada a los gauchos en Argentina, a los charros en México, por dar unos cuantos ejemplos. Aquí lo que se ve es una actividad propia de alguien nacido en América, que está aprendiendo una costumbre con un animal que además ha sido importado, que es el caballo. En la música, el baile y la literatura lo podemos ver, por ejemplo, en el boom latinoamericano. Creo que Gabriel García Márquez es uno de los más grandes representantes de lo que es la visión y la perspectiva mestiza, ¿no? Él lo que hace es tomar una cosmovisión, una historia y narrarla desde el realismo mágico, entendido no como algo que es propio de las comunidades indígenas o propia de el español que llega a un nuevo mundo, sino de la persona que ha vivido aquí, ha crecido aquí y ha ido ensamblando sus propias maneras de entender la realidad. En el baile y la música, el ejemplo que más me gusta citar es el tango, patrimonio inmaterial de la humanidad, pero es fruto de una mezcla. El tango tiene como base instrumentos musicales de origen europeo, pero sus ritmos han de ser mezclas de música andina y también música africana. Entonces, más claro imposible, ¿no? Y luego podemos hablar de la comida mestiza, que se ha constituido hoy por hoy como la gran representante de las comidas típicas de cada país en América. Y bueno, se ve que hay una cierta simbiosis. Así como hoy por hoy la patata y el tomate son bases de la gastronomía española en general, ciertos elementos añadidos desde Europa a América Latina se reflejan hoy. El pan, por ejemplo, y la manera de hacerlos en cada parte de América, o la introducción del cerdo, que constituye hoy por hoy una de las bases de las carnes que se emplean en la gastronomía de distintos países americanos. Entonces, con esto que quiero resumir, al ver un batiburrillo de mezclas en aspectos culturales, artísticos y en la manifestación e interpretación de uno, es que los mestizos no sabemos quiénes somos y esa crisis es el corazón de nuestra idiosincrasia. Partimos del hecho de que somos de una mezcla que no solo está ligada al español y al indio, sino luego a los africanos que llegan como esclavos y posteriormente a comunidades venidas de la India, del Caribe, de China, con la construcción de ferrocarriles y el avance de la industria dentro de América Latina, y luego ya a inicios del siglo XX, la llegada de sirios, árabes, palestinos y luego la consecuente llegada de europeos. En general, es tan grande la mezcla y es tan difícil seguir el rastro que nos hemos apropiado de eso. Hay que entender que al final el mestizaje es un fenómeno exclusivo de América que da algo inédito y brillante que se tiene que apreciar entendiéndolo pues en todas sus expresiones. Y eso me lleva a hablar ahora de dónde nos localizamos, España y el mestizaje. Me gustaría aclarar que quiero que el mestizaje aquí se entienda más como una cuestión de analogía, ¿no? De cómo ahora España, que en un tiempo tan corto ha pasado de ser un país emisor de migrantes a ser un receptor, y cómo estas culturas se van poco a poco insertando en el día a día y van reflejando la configuración de un nuevo individuo español, con un bagaje cultural mucho más amplio. Entonces, cuando hablamos de las causas, es el gran flujo de migración que va desde finales de 1990 hasta el 2008. Aquí coincide no solo la bonanza económica que se da en España con una crisis económica rampante que está en América Latina, sino que también
están los lazos culturales en común. Se está valorando, obviamente, el tener un idioma compartido, principios y bases religiosas, ciertos valores en común, sirven como un aliciente y un motivante para decir, voy a ir a un sitio en donde mi integración y mi adaptación va a ser mucho más ágil. Y a esto se le tiene que sumar que las políticas migratorias de aquel entonces eran considerablemente más flexibles que en la actualidad, ¿no? ¿Quiénes son los principales artífices? La historia se repite, son hombres españoles con mujeres americanas. Según este dato que pongo aquí, es del INE del 2018, e indica que, claro, que la mayoría de matrimonios entre extranjeros y españoles se hicieron con latinoamericanos. Luego ya explicaré qué factores se tienen en cuenta para darse estos enlaces. Hablamos en las generaciones siguientes como, a mí me gusta referirme a ellos como nuevos criollos. En 30 años ya da tiempo para que padres extranjeros den a luz a hijos españoles, pero que llevan consigo también una etnia y una cultura extranjera como parte de su esencia. Se habla también de este fenómeno como un elemento muy importante para paliar una de las amenazas que acecha Europa, ¿no? Que es el envejecimiento y la despoblación. Y se va a ver a continuación con estos datos que tienen cierta influencia, pero depende de una temporalidad. Los extranjeros hasta el 2018 suponían un 13% de la población, y no obstante, el 22% de todos los nacimientos que se dan en España tiene uno o ambos progenitores de origen extranjero, ¿no? Luego, vemos que el 14% de los matrimonios celebrados en España en el 2018 son mixtos y que de los nacimientos de padre de origen extranjero o de madre de origen extranjero, casi un 5% ese progenitor es de origen latinoamericano. Esto se puede explicar por un factor que es se puede llamar una explosión de fecundidad, ¿no? ¿Esto en qué consiste? Cuando llegan las comunidades inmigrantes y se insertan, automáticamente la capacidad de generar familia es muy amplia y de tener hijos. Esto, por una parte, es una manifestación de asentamiento y, por otro lado, también es una forma plenamente legítima de asegurar que tanto los inmigrantes como sus hijos van a poder gozar de una situación legal y una estabilidad que les permita buscar trabajo y asentarse definitivamente, ¿no? No obstante, llega un momento en el que esta explosión de fecundidad se detiene y que las comunidades extranjeras adoptan los mismos ritmos de matrimonio y de natalidad y de fecundidad que la población receptora. Por lo tanto, van bajando y van deteniéndose. ¿Eso a qué conclusión nos lleva? Que sí, que las comunidades inmigrantes ayudan a paliar la situación del envejecimiento y despoblación, pero no llegan a ser suficiente. Aquí lo que vamos a ver son unas tablas que sacamos del Instituto Nacional de Estadística en 2018, que muestra los números de nacimientos de padre extranjero y madre española y viceversa. ¿Qué datos se pueden extraer de aquí? Bueno, por un lado lo que nosotros vemos es que hay puntos más altos dentro de las comunidades extranjeras, sobre todo americanas, de mayor predominancia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana, tienen los focos más altos. Y luego lo que se ve inmediatamente es el contraste entre los enlaces de mujeres españolas con hombres latinoamericanos y el enlace entre españoles y latinoamericanas. ¿Esto a qué se debe? Bueno, principalmente por una cuestión de la alta feminización de la inmigración de Latinoamérica a España. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso desde la tradición de migraciones internas en América Latina, son las mujeres las que suelen salir primero y llevar a cabo su traspaso hacia otro lugar. Esto sobre todo es teniendo en cuenta que se considera que en las grandes ciudades es mucho más fácil conseguir trabajo como dentro del servicio doméstico, en aseo, en atención a mayores y en cuidado a niños. Y estas profesiones están directamente asociadas con la mujer. Eso explica también que haya una gran subida un gran ascenso de población femenina.
Luego, por otro lado, también nos llevan estos dos cuadros a considerar otro aspecto, y es que desde 1990 o finales de 1990 hasta la fecha, ya ha dado tiempo para que estas poblaciones crezcan y que sus hijos, sean primeras generaciones o sean mixtos, ya tengan la posibilidad, bueno, de nacer con pasaporte español. Nada quita que dentro de este espacio lo que nosotros vemos es españoles de origen extranjero contrayendo matrimonio con extranjeros que son de su propia comunidad. Y eso me lleva ya a hablar de las diferencias del mestizaje en la colonia hasta lo que podemos considerar ahora. Ya no solo no es una figura jurídica, sino que hoy en día, con la globalización y con la unión de distintas etnias y culturas, tenemos que caer en cuenta que ya no es posible hablar de una cultura superior a la otra. En esta definición de Joaquín Beltrán sobre lo que es la interculturalidad, trata de llevarnos hasta ese punto. Tenemos que llegar a un espacio de diálogo horizontal, de máximo respeto y de reinterpretación de lo que somos y de tratar de entender lo que es el otro, para así eliminar aquellos rasgos o aquellas cicatrices que ha dejado el mestizaje, ¿no? De sentir que hay una sensación de dominio o que hay una vergüenza detrás de pertenecer más a una cultura que a otra. Se pone el énfasis en tratar de combatir la xenofobia, el racismo, la marginación y la exclusión. Por lo tanto, ya no se puede hablar de mestizaje, sino de procesos que encaminan hacia la interculturalidad. Esto se explica muy bien aquí, porque la interculturalidad incorpora la crítica y la reflexión. Nos pide que pongamos todo lo que sentimos que nos identifica en suspenso y así nos demos tiempo para escuchar y observar al otro. Dejar de mirarle con temor, dejar de discriminar o de prejuzgar, para de alguna manera tratar de entender en una relación horizontal y sinérgica que trabajan entre sí. Al mismo tiempo que entendemos, estamos brindando un espacio para justificarnos y explicarnos. Todo esto se hace a través de una puesta en énfasis de las similitudes que existen y a partir de ese punto en común tratar de entender los porqués y las razones que motivan a una cultura a desarrollarse de una manera distinta a la nuestra. Por demás está decir que el respeto, el diálogo y la concertación son las herramientas esenciales y sobre todo lo que distingue la interculturalidad del mestizaje en su manera más estricta es que la diversidad no es un problema, es una ventaja. Cuando vimos la pequeña muestra de las pinturas de castas, lo que se ve es que hay un afán de presentar a la diversidad como una anomalía. De ahí los nombres tan peyorativos, ¿no? Pero la interculturalidad lo que trata de demostrar es que ese diálogo y esa interacción y esos enlaces dan pie a una cultura mucho más rica. Aquí pongo este cuadro con distintos tópicos porque hay que plantearse, ¿estamos hoy en día en España viviendo en una sociedad intercultural? No, pero sí que estamos viviendo en un espacio multicultural. La multiculturalidad lo que le diferencia es que encuentra fácil la coexistencia a partir de marcar distancia entre los grupos culturales, los grupos que conviven, ¿no? Entonces, cuando hace esto, lo que básicamente implica es una renuncia al interés en el otro. Es decir, yo no me voy a meter en los asuntos de aquella persona o de aquella cultura que considero ajena, siempre y cuando ellos tampoco se metan en lo mío. ¿Es negativa la multiculturalidad? No, pero es un proceso muy lento que además concibe que las culturas no tienen razón para tener un encuentro entre ellas. Eso lleva a que el racismo y la xenofobia, en lugar de ser vistos como algo que se tiene que erradicar, sea un error en el proceso de socialización. Y sobre todo, acaba limitando a la población. El hecho de que se vea como solo un error permite que se siga discriminando de alguna manera a otras culturas que se encuentran en una condición de minoría y elimina la posibilidad de entablar un diálogo que enriquezca a ambas partes, porque al final el propósito de la interculturalidad es que todos salgan beneficiados. Dicho eso, aquí pongo un ejemplo. Esta foto la saqué en febrero del 2019, es en pleno carnaval, esto es en la avenida Carlos III en Pamplona, aquí en España.
y era un homenaje de una asociación de bolivianos residentes en Pamplona al Carnaval de Oruro, que es muy famoso. Aquí vemos, bueno, por un lado, la señora en el fondo que lleva la pollera, el chal y el sombrero típicos de las cholas bolivianas, y luego este danzante. Esta foto dice muchísimo con muy poco, porque buena parte del atuendo suele llevar inscripciones, escudos o dibujos que hablan del origen de la persona, ¿no? De dónde viene, a qué pueblo o ciudad pertenece. Y aquí, sin duda, dice Pamplona. Esto y el hecho de que esté enmascarado y por lo tanto no sabemos cómo se ve la persona que está detrás, nos lleva a hacer ciertas especulaciones. Puede ser un extranjero, puede ser un boliviano que está viviendo aquí en España y que está haciendo gala de las tradiciones tradiciones y celebraciones típicas de su país. Y es una manera de mostrarse, de sentir orgullo y también, ¿por qué no?, de educar. Puede ser también un español de padres extranjeros que lleva consigo una tradición más y que él también quiere ser partícipe no solo del país que le vio nacer, sino del país en donde también se encuentran sus otras raíces. Y el otro resultado es que sea un nuevo mestizo. Puede que sea una persona cuyos progenitores son un español y una persona boliviana. Y aún así, lo que aquí esta foto trata de reflejar es que esa mezcla y esa libertad para uno manifestar una cultura no tiene por qué ser prejuzgada, sino que más bien despierta curiosidad, despierta interés y agrega más color, ¿no? Bueno, para tratar de concluir vamos a ir considerando ciertas ideas generales. El mestizaje es el nexo histórico entre América y España. Y es un hecho singular, porque aquí lo que va a pesar es el fruto, no los productos. Perdón, no los factores. Entendemos el valor del aporte de España y el valor de los indios, pero dentro de lo que cabe, con todos los procesos y la complejidad que supone definir qué supone ser americano, se ha dado pie a la creación de una cultura con valores, tradiciones y un bagaje propio que es único y que no se ve en otros sitios, por lo menos hasta la actualidad, en la que la globalización está permitiendo que haya este tipo de desarrollo, ¿no? Pasado esto, hay que tener en cuenta que esa desnaturalización que se hablaba en la colonia, que caracteriza a los mestizos, mantiene vivos los vínculos con España. Hasta la fecha seguimos mirando hacia lo que se denomina la madre patria, porque se sigue buscando influencia, se sigue buscando factores en común y es una suerte de referente de cómo América sigue funcionando hoy en día. Es también muy interesante ver cómo las ideas en el tiempo cambian y evolucionan. El término mestizaje, hemos visto cómo ha sido su trayectoria, desde ser un término jurídico y discriminatorio para convertirse en el símbolo e inspiración de un movimiento artístico que habla de los cimientos de una nación, hasta ser clave en un discurso político que define la identidad de un continente entero, hasta ser algo de interpretación propia y de adaptación y adecuación para lo que uno busca hacer. Esto nos lleva a pensar que la idea del mestizaje merece mantenerse. Sí, en el sentido más estricto de la palabra, hoy somos más mestizos que nunca, ¿no? Hay cada vez más mezcla de culturas, pero también nos ayuda a entender y a aprender que la mezcla se puede dar sin que haya un atisbo de violencia o de un afán de dominación de una cultura ante otra, que nos sirva como un recuerdo de cómo se tienen que gestionar estos asuntos. Cuando hablamos de mestizaje en España, ¿se puede hablar de ello? Pues sí, en el sentido más estricto. Lo que decía antes, vivimos en una sociedad multicultural y España no solo ha recibido y sigue recibiendo gente de América, también gente del norte de África, de Europa del Este, de toda Asia, del África subsahariana, en fin, se está combinando en un crisol de actividades, de culturas que están redefiniendo lo que significa ser español. Es una bonita analogía que trata de cerrar un poco el ciclo de cómo funcionan las relaciones de América con España también. Y creo que también en España es importante hablar del mestizaje como un recordatorio. En el periodo actual en el que nos encontramos, que Europa se ve inundada de un discurso nacionalista desfasado que habla de una homogeneidad étnica
que habla de una única cultura con tradiciones y hábitos inamovibles, hay que recordar a España que no solo fue participante activa de la configuración del mestizaje en América Latina, sino que también España está compuesta por un crisol de culturas que la han hecho tan rica. Si es que ya España tiene eso en su pasado, en su presente debe considerar la mezcla como una construcción de una identidad nacional cada vez más rica, cada vez más diversa y que solo se encamina a decirnos cómo va a ser el español promedio dentro de mucho tiempo, ¿no? Al final se tiene que concluir con ciertas instrucciones. No se puede olvidar que el mestizaje es fruto de una tensa pugna entre dos culturas. Es inevitable y hay que reconocer que el proceso fue violento, el proceso fue abrupto y obviamente hubo una opresión. Pero cuando decimos que no se puede olvidar es que tampoco se puede reducir. No podemos romantizar la idea del mestizaje como una preciosa y pacífica unión entre dos culturas distintas, ni tampoco quedarnos solo con el legado de una herencia sangrienta, si es que no queremos mirar más allá. Es necesario ver el bosque, no el árbol. Y por lo tanto, hoy como mestizos en América tenemos la labor no solo de estar mirando 500 años atrás a ver qué pasó con España y esa herencia qué cicatrices ha dejado, sino que también nosotros tenemos que hacer un acto de conciencia y asumir nuestra responsabilidad como mestizos de qué hemos hecho para que hasta el día de hoy comunidades indígenas y comunidades negras no cuenten con la representación e inclusión que merecen. Entonces, además de hablar de que no se puede olvidar y no se puede reducir, no solo se puede, sino que se debe aprender. Hay que mirar al mestizaje y toda la herencia y el bagaje que eso supone para no repetir errores pasados, para entender que la unión de culturas no es una anomalía, sino que es una oportunidad. Y una vez se da, celebrar esa mezcla. Celebrar que trae aportes a la literatura, al arte, a la cultura, a la propia identificación y en general se manifiesta en belleza. Trato de cerrar con una foto más. Esta es también tomada en Pamplona en pleno Sanfermines. Se puede ver aquí la gente vestida de blanco, su pañuelico, los fajines. Y se aprovecha una fiesta que es conocida como tan universal para mostrar aquí una manifestación ecuatoriana. Estas son danzantes otavaleñas y toman la oportunidad de aceptar una fiesta en la que el anonimato, ¿no? Donde todos se unen en un blanco y rojo, mostrar sus diferencias, pero mostrar una unicidad en esa diversidad. Cierro esta charla con una frase de los versos sencillos de José Martí, que creo que define muy bien qué somos los americanos. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Muchísimas gracias una vez más al Museo de América y a Patrimonio para Jóvenes por esta oportunidad y nada, quedo a plena disposición para lo que necesiten.